Hola, buenas noches a todas y todos. Voy a grabar esta primera clase para subir al canal de YouTube de Filosofía Política 1. La primera parte de este curso tiene como objetivo el ver un poco la relación que hay entre la filosofía política y la ciencia política y la actividad política. Entonces, a eso nos vamos a dedicar ahora, a ver los vínculos y tensiones entre ciencia política y filosofía política. Espero que les sirva esta clase para entender un poco más de esta cuestión. Ya, lo primero que hay que señalar es que eh, tanto la ciencia política como la filosofía política tendrían, por así decirlo, el mismo objeto que sería el estudio de la actividad política, ¿no? Y el campo de actividades políticas que existen en las sociedades. Eh, Hay una parte, digamos, donde digamos, la política se expresa como pura lucha material y dominación a través de la fuerza. Esto es lo que en general se conoce como la guerra, ¿no? Y tendríamos a pensar de que, por una parte, la guerra tiene otras reglas que son distintas a las que funciona la política, aunque algunos como Clausewitz, por ejemplo, piensan que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Pero en realidad podríamos separar y decir que en realidad cuando hay guerra no hay política, ¿ya? El momento de la política pasó, y para salir de la guerra se necesita política. Entonces, habría que distinguir entonces este primer plano material, donde hay una lucha dura nomás, a los golpes, a los mazazos, a los disparos, que sería la pura fuerza, ¿no? La política comenzaría ahí, en nuestra lectura, con una esfera comunicativa, ¿no? Una esfera donde se habla, se intercambian opiniones, razones, etcétera. En esta esfera comunicativa participan los ciudadanos y ciudadanas, los militantes de partidos políticos, los políticos que se dedican a esto como una forma de vida, como un oficio, como una profesión, y también aquellos que no son considerados ciudadanos, ¿no? Todos ellos participan de lo que podríamos llamar las actividades políticas. También en esta digamos, dimensión donde se discute la política, van a aparecer distintos niveles de elaboración, ¿no? Un primer nivel son las creencias o convicciones políticas, ¿no? Todas las personas, cualquier individuo o persona que encontremos en la calle, le podemos preguntar qué es lo que piensa de tal gestión de un gobierno, de tal personaje, de tal doctrina política, etcétera, y va algunas veces con mayor información, otras veces con menos, a tener ciertas creencias o convicciones políticas, ¿no? Y va a tener también opiniones políticas. Va a emitir juicios sobre cómo lo hace el gobierno, sobre lo que está bien, lo que está mal, en términos políticos, etc. El pensamiento político ya implica un nivel un poco más elevado de reflexión, porque el pensamiento político supone ya una experiencia acumulada en las cuestiones políticas, ¿no? Hay pensamiento político ya allí donde hay una suerte de experiencia que se ha ido asentando en la historia, en la memoria, y también hay una reflexión, ¿ya? Lo que no quiere decir que esa reflexión sea científica ni tampoco filosófica. Hay pensamiento político, por ejemplo, en notables líderes políticos, en dirigentes sociales, hay pensamiento político en militares, ¿no? Que son capaces de, a través de su experiencia, elaborar ciertas ideas sobre ideas políticas. Otro nivel ya un poco más, digamos, de elaboración mayor y de sistematicidad es cuando ya nosotros tenemos argumentos y discursos ideológicos, ¿no? La ideología ya es un sistema de ideas que de alguna forma pretende, por así decirlo, afirmar ciertas posiciones y ciertas convicciones políticas. Las ideologías son funcionales como un aspecto cultural de una lucha política que se da en las instituciones políticas, ¿no? Sería, por así decirlo, la lucha expresada en términos de ideas, y para esa lucha hay que prepararla, hay que preparar una suerte de visión de mundo que acompañe mis posiciones políticas y mis intereses políticos, y eso en el fondo es el rol que así de una manera muy por encimita cumplirían
las ideologías. Hay otras maneras más profundas de entender la ideología, pero ese sería un primer elemento muy sencillo. Como cada persona que forma parte de la, que está en la actividad política tiene un grado de cercanía o no con cierta ideología. Los partidos tienen ideología, los gobiernos tienen ideología, ¿no? Y finalmente tenemos las tradiciones de pensamiento político. Aquí ya vamos a ver que hay numerosas tradiciones, por ejemplo la tradición liberal, la tradición marxista, que si bien muchas de ellas cuentan con los aportes bastante importantes de filósofos y filósofas, estas tradiciones se han construido también a partir de aportes de otro tipo de profesionales o de otro tipo de, digamos, de roles sociales, ¿no? La tradición socialista, por ejemplo, está compuesta por escritores, por periodistas, por líderes sociales, etcétera. Lo mismo ocurre con la tradición liberal, lo mismo ocurre con la tradición anarquista, ¿no? Estas tradiciones de pensamiento político se van alargando en el tiempo y van de alguna manera nutriendo lo que son las ideologías políticas, ¿ya? Este sería el campo, digamos, de la actividad política, ¿no? Y tendríamos que separar entonces cuando empieza el campo de la teoría política, tanto la ciencia política como la teoría política y la filosofía pertenecen a la esfera de la teoría. Ciencia política y filosofía política son, por así decirlo, expresiones o formas o tipos de teorías de la política, ¿no? La, la ciencia política y la filosofía política coinciden en un mismo punto, en que eh, intentan hacer una sistematización de las ideas, los conceptos, los métodos, los enfoques y también una delimitación de los objetos para distanciarse de la opinión política. Tanto el científico político o el cientista político y el filósofo político de alguna forma no quieren coincidir con, con lo que piensa el ciudadano de a pie, ¿no? Ellos dicen, aquí nosotros tenemos una forma de acercarnos a los fenómenos políticos que no es la misma que tiene el ciudadano de a pie. Y este distanciamiento de la opinión política emparenta tanto a la ciencia política como a la filosofía política. ¿Cuál sería la diferencia entre ciencia política y filosofía política? Por una parte, el cientista político intenta hacer su teorización a través de un trabajo con la empiria, con lo que se supone que serían los hechos o datos de la política. Siguiendo el modelo de las ciencias naturales que estaba establecido más o menos en el siglo XIX, obviamente también incorporando los cambios que han habido en los paradigmas científicos, intenta buscar ciertas leyes comprobables del comportamiento político, ¿no? Intenta, digamos, demostrar que en este campo existen ciertas regularidades que pueden ser estudiadas a través de los hechos políticos y se pueden de alguna manera postular que hay ciertas regularidades. Se postula también lo que se conoce como la neutralidad valorativa. Esto significa que la ciencia política va a renunciar a juzgar si la realidad política que estudia es buena, mala, correcta, incorrecta, justa, injusta. Es decir, va a intentar separarse de cualquier aproximación moral o ética a estos fenómenos. Y justamente para eso va a hacer la distinción entre los hechos y los valores, ¿no? Entonces, el cientista político no va a hacer juicios de valor respecto a lo que está estudiando, simplemente se va a dedicar a describir o a explicar. El filósofo político, por su parte, eh, hace una teorización conceptual de esta actividad política que ya hemos descrito. Está muy preocupado por la coherencia de los argumentos, la coherencia argumental. Tiene una perspectiva evaluativa, ¿no? A diferencia del cientista político que renuncia a evaluar lo que ocurre, el filósofo político puede hacer juicios respecto a lo que ocurre y de alguna manera también se mueve en el campo normativo, es decir, en el campo del deber ser. Um, para algunos autores como Leo Strauss, por ejemplo, hay en la filosofía política un esfuerzo por separar aquello que pertenecería al campo de la apariencia política, es decir, fenómenos superficiales que en realidad no nos hablan de la naturaleza de lo político y la esencia de lo político. Importantes filósofos
como Carl Schmitt, por ejemplo, o como Leo Strauss, sostuvieron que una cuestión muy importante que la filosofía política tenía que definir era qué es lo político, o cuál es la esencia de lo político, ¿no? Entonces, bueno, una primera forma de entrar para entender qué es la filosofía política es entender cuál es su objeto de estudio, que sería la política. Entonces viene la pregunta, ¿qué es la política? Hay un gran texto de Hannah Arendt que se llama ¿qué es la política? Pero esta es una pregunta que estaba presente en casi todos los autores que han escrito una u otra cosa sobre este tema. En un primer punto, la política parece como un campo de conflictos dentro de la sociedad, ¿no? En las sociedades hay conflictos, hay distintos grupos que tienen distintas posiciones, que tienen distintos intereses y por lo tanto la política estudiaría este plano conflictivo de la sociedad. Este plano conflictivo se expresaría en relaciones de antagonismo. Entonces la política, las relaciones propias de la política son relaciones entre amigo-enemigo. Esto lo dijo Carl Schmitt, este filósofo que les hablé recién. Estas relaciones políticas definen también las identidades y las diferencias, ¿no? En política, el hecho de sostener cierta idea y que otro sea mi opositor me define a mí mismo también como una persona derecha o conservadora o liberal o marxista, etc. Hay evidentemente escalas y distintos grados de conflictividad, ¿no? Puede haber, por ejemplo, algo meramente agonal, es decir, una especie de enfrentamiento de ideas, de posiciones que no llega nunca al uso de la violencia o de la fuerza, hasta llegar, por ejemplo, a escalar hasta la guerra civil, ¿no? Hasta donde ya no hay diálogo, ya no hay intercambio de ideas, ya no hay litigio con términos comunicativos, sino que simplemente hay uso de la fuerza bruta, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de conflicto, hablamos de que está presente el tema de la violencia y hasta qué punto, digamos, la política se sirve de la violencia como medio para poder lograr ciertos fines. Y las instituciones políticas, de alguna manera, como tienden a ser vinculantes para la sociedad, tienen que tener mecanismos para que esa vinculación funcione y entre eso está el uso de la violencia. Entonces, ahí empieza a aparecer hasta qué punto esa violencia, por ejemplo, que encarna el Estado es una violencia legítima o no, y hay toda una discusión ahí en la sociología que es muy interesante. Otra cosa que vamos a notar inmediatamente cuando entendemos que la política es conflicto es que hay una pluralidad de intereses y concepciones de lo bueno en la sociedad, ¿no? No hay un acuerdo, casi ninguna sociedad uno va a encontrar un acuerdo donde todo el mundo esté de alguna forma eh, desde un mismo punto de vista, entendiendo qué cosas son buenas, qué es lo correcto, qué es lo que hay que hacer. De alguna manera, la lucha política se explica porque hay distintas concepciones de mundo operando en nuestra sociedad. Y una de las formas en que se resuelven cuál de estas concepciones de mundo logra influir en la sociedad es a través de la contienda política, ¿no? Otra manera de entender la política es entender que la política es una forma de construir el orden, ¿no? Y bueno, esta necesidad de orden, hay muchos filósofos y filósofas que lo ligan a la estructura de la sociabilidad humana, es decir, el ser humano es un animal social, un animal que depende de otros y por lo tanto no puede vivir de cualquier manera con esos otros, necesita organizar una convivencia, para eso se necesita un orden y se necesita una estructura de la vida en común, ¿no? La política sería este ordenamiento de esta estructura de la vida en común a través de ciertas instituciones y ciertas prácticas. Ahora, estas instituciones y estas ciertas prácticas ordenan la sociedad a partir de ciertos valores, de ciertos principios, de una cierta especie de ética o de cierta normatividad. Esta configuración axiológica, la palabra axiológica alude a valores, a principios morales, determina también el tipo de principios que guían la distribución de derechos, de libertades, de privilegios, de bienes, es decir, determinan la cuestión de la justicia. Para muchos filósofos políticos, como Rawls, por ejemplo, el gran problema de la filosofía es justamente cómo tener instituciones justas, ¿no? Y cómo definir esa justicia y cómo, de alguna manera, determinar cuáles son los principios que harían unas instituciones políticas justas. Esta forma de distribuir libertades, derechos, bienes, privilegios, etcétera, determinan las gramáticas sociales, determinan de alguna manera la estructura social que se da en una sociedad, ¿no? ¿Quién tiene qué?
Y a partir de eso se definen roles, identidades y un montón de otras cosas. La lucha por las libertades, los derechos, los privilegios, los bienes, junto con el mundo social que es cambiante, generan dentro de este esfuerzo de la política por generar orden, el constantemente tener que enfrentarse a periodos de estabilidad y periodos de crisis. ¿Ya? También la política se entendería en esta forma como una manera de intentar conservar, ¿no? Ciertas instituciones, cierto orden en la sociedad y también poder hacer los cambios necesarios dentro de esas instituciones para poder transformar y ajustar esas instituciones a los cambios sociales que están ocurriendo, ¿no? La política sería la encargada de eso, ¿no? De tener una cierta continuidad e innovación dentro del campo político. Aquí también, cuando hablamos del orden, nos enfrentamos a un tema que va a ser propio de los filósofos políticos, que va a ser la relación entre la revolución de ciertas instituciones políticas o su reforma, ¿no? Y esto nos abre un montón digamos, de conceptos que van aparejados, por ejemplo, lo instituido y lo instituyente, qué tipo de fundamento hay en el orden, ¿no? Qué tipo de gran explicación cultural o fundamento cultural nos dan, ¿no? Si este fundamento, por ejemplo, es un fundamento que reconoce que la sociedad es una creación humana, como ocurre en la política moderna, o si el fundamento es una voluntad divina, como ocurre en la Edad Media, y por lo tanto también tenemos modelos cosmocéntricos de fundamentar la política, ¿no? Es decir, por naturaleza, unos están destinados a mandar, otros a obedecer, etc. El teocentrismo, es decir, hay un Dios que define quién es el que manda, quién será el soberano, quién será el súbdito, cuáles son los deberes a través del derecho natural, y finalmente en la sociedad moderna el antropocentrismo, ¿no? Junto a entender la política como conflicto y como orden, también podemos entender la política como acción, ¿no? La acción la vamos a entender en este sentido desde como lo entiende Hannah Arendt, que es un actuar con otros, pero un actuar que supone también un hablar con otros, ¿no? Lo que se hace en política es una acción que se hace con otros, pero se hace también hablando. Y el primer dato, dice Hannah Arendt, de esta política es la pluralidad de hombres y mujeres que aparecen en la escena pública, ¿no? El hombre cuando se desenvuelve, el hombre y la mujer cuando se desenvuelve en el mundo, lo que encuentra son a otros hombres y a otras mujeres. Y en esta pluralidad aparece también la diferencia, ¿no? Y esa diferencia también desea de alguna manera expresarse en lo público. Y para mantener lo público también tiene que mantener lo común, por lo tanto va a haber una dialéctica entre lo público y lo privado, ¿no? Para que pueda existir lo privado tiene que haber lo público, y lo público tampoco puede de alguna manera invadir lo privado porque si no se distorsiona la naturaleza propia de lo privado. Esta pareja de conceptos público-privado también ha sido un tema recurrente en la filosofía política, ¿no? Cuando hablamos de que actuar en política es hablar con otros, hablamos entonces de un ámbito que está abierto al lenguaje y a la comunicación, también a lo simbólico, no al lenguaje que simplemente da cuenta de cómo las cosas son, sino también un lenguaje que se abre a la imaginación, a lo que no está dado, a la metáfora, etc. ¿Qué es lo que hacemos con el lenguaje en política? Bueno, diálogo, polémica, negociación, discurso, ¿no? Y en realidad es como la palabra de alguna manera es capaz de motivar a la acción y también poder, en el fondo, instituir un cierto orden, ¿no? Em, la, la política también tendría un momento en este sentido de hablar con otros de libertad, de autonomía, pero también de liberación de los fines, ¿no? Porque la política tiene que ver, como lo entendió la tradición clásica, es decir, Platón, Aristóteles, Santo Tomás, con lo común, lo general y lo ampliado. Entonces la política tendría que ver justamente con deliberar cuáles son los fines comunes a una sociedad, no los fines particulares, sino cuáles son los fines que tenemos todas y todos como miembros de una comunidad, ¿no? Determinar eso sería, por así decirlo, una cuestión política, ¿no? ¿Cuáles son los fines hacia los cuales debe apuntar la sociedad? El último elemento, entonces tenemos lucha o conflicto, orden, acción y poder, ¿no? Esos serían como 4 elementos que de alguna manera dan cuenta de lo que es la política.
El poder lo vamos a entender nosotros como un conjunto de relaciones que se dan en la sociedad donde hay una capacidad de unos para controlar el comportamiento de los otros, ¿no? La capacidad de poder sería la capacidad de controlar el comportamiento de las otras personas. La política entendía como, o la filosofía política entendía como un, una comprensión de la naturaleza del poder, como la entiende, por ejemplo, Maquiavelo, entiende que la política es una competencia por el poder, ¿no? El poder es escaso, el poder no está disponible para todos en la misma medida. El poder es una cosa que en el fondo hay que ganárselo y por lo cual se compite, y por lo tanto eh, hay también un poder que es explícito, que se manifiesta a través de símbolos, instituciones, ciertos edificios, ciertos ritos que tienen que ver con el poder, pero también hay un poder implícito, ¿no? También hay poder en relaciones que no son las que uno naturalmente identificaría como políticas, pero que sin embargo contienen un elemento importante de poder. Quizás el filósofo que más de alguna manera puso énfasis en esta idea de que el poder no está en los grandes centros de decisión que uno reconoce como lugares de poder, sino que el poder está diseminado en toda la sociedad, en las relaciones micro que se dan en la sociedad, las relaciones de pareja, las relaciones entre profesor y estudiante, la relación eh, que se da entre, qué sé yo, un dentista y su paciente, ¿no? Hay un tramado de relaciones de poder que de alguna forma está generando el que las sociedades, unos obedezcan y otros no, unos estén incluidos y otros no, etc. El gran teórico de esa cuestión fue Foucault. Por lo tanto, una cosa que la filosofía política entiende es que el poder no solamente es este poder institucional, sino que también hay un poder económico, también un poder ideológico y que interactúan estas distintas tramas de poder con el poder institucional, formal del Estado, etc. Cuando hablamos del poder también hablamos de las razones para obedecer y también las razones para desobedecer. Uno podría decir la filosofía política intenta ver las razones que tenemos para considerar que nuestras autoridades son legítimas autoridades y en qué momento esas autoridades no son legítimas y donde está justificado rebelarse, ¿no? Ustedes saben un concepto, por ejemplo, que se ocupó hace poco, era el concepto de la desobediencia civil, ¿no? Y que habla un poco de eso. ¿En qué punto, por ejemplo, cuando las leyes o las autoridades no son justas, en qué momento se considera legítimo, válido, justo no acatar las leyes, no obedecer a la autoridad, etcétera? Evidentemente esto supone también que a través del poder se fijan límites, pero también al fijar límites también se fijan de alguna forma las maneras de transgredir ese poder, ¿no? Quien pone un límite al mismo tiempo también coquetea con la posibilidad de que los otros transgredan. Por lo tanto, hay una especie de ida y vuelta entre la ley que impone el límite y el sujeto que tiene que obedecer la ley, pero sin embargo también está la posibilidad de que transgreda esa ley y al transgredirla se transforma entonces en alguien que desobedece al poder y por lo tanto puede ser perseguido, sancionado, juzgado, etc. Y ahí viene la pregunta, que se hacía también Foucault, de quiénes son los que en nuestra sociedad transgreden la ley y qué les pasa, cómo los tratamos y cómo la ley lidia con, y el poder lidia con aquellos que no quieren obedecer, ¿no? Que no quieren aceptar un cierto tipo de normalidad que se ofrece, ¿no? Esto evidentemente nos lleva a la otra cuestión de la relación entre la legitimidad y la fuerza, o la legitimidad y el uso de la violencia, y hasta qué punto es legítimo o no ocupar la violencia, ya sea desde el Estado o contra el Estado, ¿no? Y también, y aquí también hay un análisis que le debemos a Foucault, que muchas veces la forma en que se ejerce el poder no es solamente un poder a través de la fuerza física, de la coerción, sino que el poder muchas veces también tiene que ver con eh, generar un conocimiento que me permite a mí hacer distinciones, nombrar, etiquetar a las personas y por lo tanto adscribirles ciertas conductas y por lo tanto adscribirlos a ciertas categorías sociales, por lo tanto habría poder por ejemplo, conocimientos teóricos, ¿no? El conocimiento teórico de alguna manera permite, por ejemplo, la psiquiatría, la pedagogía, la criminología, permite clasificar
a distintos sujetos, ¿no? Y convertirlos a esos sujetos en anormales, en infractores, en transgresores de un determinado orden, ¿no? Y cómo entonces habría una sociedad entre estas formas de poder y formas de saber. Toda forma de poder necesita legitimarse a través de una ciencia, de un conocimiento especializado que justamente explique en términos racionales, científicos, teóricos, por qué el poder hace lo que hace, para que el poder no aparezca simplemente como un poder arbitrario. Y esos saberes pueden ser teológicos, filosóficos, económicos, ¿no? Ahí habría una amplia gama de posibilidades. Bien, vamos a dejar hasta acá para que el módulo no sea muy largo y agotador. Entonces tenemos tres formas de entender la política, la filosofía, digamos, la filosofía política está interesada en entender la política y la política cómo se aparece abriendo el fenómeno, se aparece como conflicto, se aparece como orden, se aparece como acción y se aparece como poder. De alguna manera las temáticas de la filosofía van a intentar comprender qué es ese conflicto, qué es ese orden que se quiere construir, cuál es el tipo de acción que se está desenvolviendo en la política y cuáles son las formas de poder que podemos considerar políticas. Muchas gracias, nos vemos muy pronto.